buenos días, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días a la Facultad de Derecho, a todos nuestros podescuchas, a todos los que nos hacen el favor de vernos por el video. Pues hemos tenido una serie de conversaciones con el doctor Polanco Braga, con quien me encuentro el día de hoy, respecto del procedimiento penal, respecto de todas las cuestiones penales que se ven. Y pues aquí le doy la más cordial bienvenida, doctor. Buenos días. Muchas gracias nuevamente con ustedes en este interesante evento en el que se tratan temas de sumo interés jurídico. En esta ocasión hablaremos del juicio oral. Debemos recordar que en pláticas y sesiones anteriores hablamos de la investigación inicial que realiza el Ministerio Público, en el que recaba datos para esclarecer el hecho ilícito que investiga. Posteriormente hablamos también de lo relativo a la investigación preliminar que se realiza ante el juez del control, en el que se trata de establecer la imputación del hecho ilícito al imputado y después de su declaración se dictará el auto de vinculación a proceso. Esto lleva luego a otra etapa que dijimos que es la etapa formalizada en la que se siguen practicando diligencias con la finalidad de que el Ministerio Público pueda formular la acusación. Realizada la acusación se inicia la etapa intermedia en su fase escrita y fase oral. En la fase escrita se recalca la acusación, se ofrece pruebas por el Ministerio Público. De este escrito se le da vista a la defensa y al acusador coadyuvante, en el que ellos podrán también por escrito contestar, pueden aceptar lo que dice el Ministerio Público, pueden refutar, contradecir, argumentar, y la defensa específicamente puede oponer excepciones. Ante esto se celebra una audiencia oral en la misma etapa intermedia, en el que ratifica el Ministerio Público su acusación y la defensa trata de establecer sus argumentos contradictorios a esa acusación. Desde luego, cada uno aportando sus respectivas pruebas. Pero la defensa puede oponer excepciones y puede desvirtuar desde esta etapa la acusación. Pues bien, realizada esta secuencia que establecemos, inmediatamente el juez de control dicta un auto de apertura a juicio oral. Auto que se realiza por escrito, que le remitirá al juez oral en turno o competente, acompañando todas las actuaciones, toda actuación, específicamente la carpeta de investigación y la carpeta administrativa que realizó el juez de control. Una la realizó el Ministerio Público y la otra ante el juez de control. Pues bien, el juez de control competente, al recibir el auto de apertura a juicio, inmediatamente debe de fijar día y fecha, hora, para que se realice el juicio oral. En este auto de juicio oral, de apertura a juicio oral, se debe de haber aportado los domicilios, lugares donde deben de ser citados los intervenientes, que deben de obrar,
Citados que hayan sido, se debe de concurrir en día y hora señalado. Sin embargo, previamente existen ciertas formalidades. Podemos decir que todo el procedimiento penal está revestido de formalidades, pero específicamente en esta etapa de juicio oral concurren muchas formalidades. Veamos. El auxiliar del juzgado deberá de estar en la sala en la hora prefijada, acomodando al público y a los intervenientes en la sala de audiencia. Inmediatamente anuncia la presencia del juzgador que, dependiendo de la entidad federativa, puede ser unitario o puede ser colegiado. Unitario, un solo juzgador; colegiado, 3 juzgadores, 3 jueces. Pues bien, entonces al público y a los intervenientes se les recomienda orden y disciplina en la sala, porque va a presentarse, va a estar en la sala el juzgador o los juzgadores, invitándolos a que se pongan de pie para recepcionarlo. El juzgador, al estar en la sala, en su lugar, deberá de invitar al público y a los intervenientes a que tomen sus lugares, a que tomen sus asientos. Una vez establecido esto para el inicio, debemos de decirles que el juzgador lo primero que hace es establecer la asistencia de los intervenientes. Estos intervinientes pueden ausentarse, pueden no concurrir. Veamos qué sucede cuando no se presentan. Si el Ministerio Público no se presentó, se sobresee el proceso, o sea, se da por concluido. Si fue el defensor quien no se presentó, inmediatamente se nombra a un defensor público, se le sustituye automáticamente. Si es el acusado quien no se presenta, se suspende la audiencia hasta que sea reaprendido o presentado. Pero trae consecuencias. Se le revocan todos los beneficios que se le haya otorgado, como es su libertad provisional, el arraigo domiciliario, etc. Pierde esos derechos. Si es el acusador coadyuvante quien no se presenta, la audiencia se realiza, pero pierde su derecho a intervenir, a participar en las actuaciones de esta etapa. También decimos que puede ser que no se presenten testigos o los peritos. En este caso, el juzgador inmediatamente debe decretar una orden para turnar a la policía un oficio en el que le solicita la búsqueda y presentación inmediatamente, ya sea del testigo, ya sea del perito. Pues bien, estando presentes los sujetos, y hemos visto lo negativo, veamos lo positivo, que normalmente se están presentando. Una vez que estén presentes, el juzgador inicia por la identificación, inmediatamente la individualización de cada uno de ellos. La individualización consiste en que aporten su nombre completo, su domicilio, el lugar para oír notificaciones, su número de gafete del Ministerio Público,
su número de cédula del abogado y también, si tiene representante el acusador coadyuvante, su asesor jurídico debe de presentar su cédula profesional. Pues bien, una vez realizado esto, el juzgador da lectura al auto de apertura a juicio, en el entendido de que el juez apenas está tomando conocimiento del caso, porque la misma Constitución dice que otro será quien decida al que haya recabado o realizado las diligencias preliminares. Esto es, hay dos jueces, un juez de control que realiza todas las diligencias y prepara el juicio oral, y el juez de conocimiento, que es ante quien estamos en este momento realizando el juicio oral. Pues bien, al dar lectura al caso, el juzgador es con la finalidad de ilustrar a los intervinientes y al público de qué se trata el caso a resolver. Inmediatamente se le pregunta al acusado si va a hacer uso de la palabra respecto al caso que se está ventilando. Aquí quiero hacer un paréntesis. Algunas leyes dicen que se le concederá la palabra después de los alegatos iniciales, que vamos a ver enseguida, y otras leyes dicen que se realice inmediatamente de la lectura del caso. Yo soy partidario de que sea de la lectura del caso, porque en el supuesto de que el acusado acepte su culpabilidad, ya no tiene caso los alegatos. Sin embargo, atendamos a las leyes correspondientes. En uso de la palabra el sujeto, como ya lo adelanté, se puede declarar culpable, reconocer los hechos y pasaríamos a una resolución, siempre y cuando existan pruebas que apoyen, este reconocimiento podrá ser condenatoria. Pero normalmente lo que sucede es que se declaran inocentes todos a los que se les está juzgando. Pues bien, si es el caso que se declaró inocente, se continúa con la audiencia, concediéndole el uso de la palabra al Ministerio Público para que éste exponga sus alegatos iniciales o de apertura, en el que va a exponer el caso, pero con una nueva temática que se denomina la teoría del caso, en el que establece el tema, que es lo central, que es la litis, es el hecho, y enseguida narra los hechos con claridad, pero en forma breve, cómo sucedieron, que algunas leyes dicen los antecedentes del delito, son los hechos. Tiene que establecer la prueba con el que trata de justificar esos hechos, y también establecerá el fundamento jurídico, o sea, el tipo penal violentado, estableciendo sus elementos y cómo se estableció el tipo penal, para establecer el tipo penal. Y por último llega a una conclusión en la que solicita que debe de ser sancionado el autor del delito. Pues bien, inmediatamente se le concede el uso de la palabra a la defensa, en el que también expondrá su teoría del caso, nada más que pensemos que al cumplir en su exposición el tema, los hechos, las pruebas, su fundamento jurídico, que serían en este caso de inculpabilidad, y su conclusión,
estableciendo la no sanción. Pues bien, estos dos aspectos ilustran. Hacemos hincapié en lo que debe de contener, porque no es una retórica barata la que se hace en el discurso de los alegatos. Debe tener contenido, independientemente que agregamos que no es una lección, no es una cátedra, no es una exposición como la que estamos haciendo. El que expresa sus alegatos debe de estar en continuo movimiento, de pie, porque también el cuerpo habla, la gesticulación, las micromanifestaciones, el énfasis en el discurso. Hay que respetar las comas, los puntos, las interrogantes, el énfasis, sin llegar al extremo de establecer palabras rebuscadas que no se entiendan. Pues bien, realizados los alegatos, el juzgador inmediatamente, quien se está ilustrando y que precisamente el 20 constitucional nos establece que la característica del procedimiento penal, el proceso acusatorio y oral, debe de cumplir determinados principios, o mejor dicho, características que tiene este proceso. ¿Por qué se establece? En primera, que sea público. Ya dijimos que tiene acceso al público, pero también los intervinientes lo están conociendo en este momento. No se hace en secreto ninguna actuación. Se establece que sea concentrado, o sea que en una sola audiencia debemos de desahogar todo lo que vamos a platicar a continuación. Pero viene también el derecho de contradicción, en el que se le permite a los sujetos el debate, la contradicción, que esa es la otra característica, que ninguna prueba sea a espaldas del otro, principalmente en las pruebas, en las peticiones, en las promociones, debe de ser con intervención de la contraparte. Pues bien, tenemos también la continuidad, que consiste en que no se debe de suspender esta audiencia, salvo por obstáculos insalvables que no se puedan resolver en este momento. Pero recomienda las leyes secundarias que de interrumpirse la audiencia se fije su continuación en una fecha próxima posible. Podríamos decir para el próximo viernes, para el próximo lunes. Pues bien, también tenemos el principio de mediación. ¿En qué consiste esto? En que el juez debe estar en contacto con los intervinientes para que durante las actuaciones que estamos mencionando lo presencie, lo viva, lo asimile, porque es la finalidad de la mediación, que capte el hecho. Por eso es que Guillermo Cabanellas nos dice, casi se revive el hecho, porque el juez debe poner atención para percibir todo. Pues bien, el juzgador, ante esto que hemos señalado, que rodean a este juicio oral, decreta el desahogo de las pruebas que previamente se ofrecieron en la etapa intermedia y que fueron depuradas para dejar nada más las pruebas pertinentes durante el desahogo de las pruebas, que en realidad traen un protocolo que son las cosas
novedosas que tenemos en este juicio para introducir las pruebas en el juicio oral. Y para ello se establece ciertos mecanismos en este desahogo y estrategias correspondientes. El juzgador verificará previamente la presencia de las partes. Las declaraciones de los intervinientes se harán con grabación. Las periciales deben de prepararse para que los peritos rindan su dictamen. El perito ahora y lo ratifique oralmente. Ahora el perito no nada más exhibe su dictamen, tiene que ratificarlo en la audiencia y está sujeto a interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Se pueden realizar confrontaciones en caso de que haya divergencia entre un testigo y otro, entre el acusado y los testigos o la víctima, que se deben de dilucidar en este mismo momento. Las confrontaciones se realizan inmediatamente y serán videograbadas. Las partes podrán contradecirse, que es lo que dije, y que los alemanes dicen que es un duelo judicial, porque pueden objetar las pruebas, los documentos impresos, y si se tratase de documentos o actuaciones, se puede hacer un resumen de exposición o, en su caso, dar lectura a la parte conducente. Tenemos algo que puede interrumpir la audiencia, la inspección judicial, cuando se tenga que practicar en el lugar donde se suscitaron los hechos y tengamos que ausentarnos de la sala de audiencias. Pues es lógico que se suspende, se puede practicar el mismo día o puede ser en otro día. El juzgador, independientemente que está en ese momento recepcionando las pruebas, si considera que alguna prueba no es contundente, puede solicitar a las partes que expliquen por qué sí se debe de desahogar la prueba. En el interrogatorio, que es el protocolo esencial de la introducción de las pruebas, se utiliza lo que se llama el sistema del interrogatorio, que consiste en preguntas, interrogar con preguntas, y contrainterrogar también con preguntas por la otra parte. Esto con la finalidad de que sea un desahogo con el aspecto de la actuación oral, que no se haga por escrito. Claro, esto no impide, como hemos mencionado, que se está registrando, se está videograbando, se está asentando en unos registros todo lo actuado. En resumen, podemos decir, respecto a los medios de prueba, que su procedimiento de desahogo es el siguiente. El orden del desahogo lo determina cada una de las partes, como quieren. Sin embargo, se debe de atender que el desahogo de las pruebas primero son las del Ministerio Público y del coadyuvante acusador, porque son quienes atribuyen el hecho al acusado. La documental impresa que se incorpora al proceso puede, como dijimos antes, realizarse una lectura para ilustrar a las partes, ya sea quienes lo elaboraron o quien participó o fue testigo en su elaboración. Las partes pueden replicarse entre sí con relación a sus argumentaciones, pueden objetar pruebas, pueden interrogar y contrainterrogar a los declarantes. A los declarantes los englobamos, que puede ser la víctima, que declare nuevamente, el imputado, los testigos y los peritos.
están sujetos al interrogatorio y al contrainterrogatorio. En caso de que exista algún elemento de prueba resguardado y las evidencias videograbadas, estas se exhibirán, o sea, se proyectarán o reproducirán para ilustrar al juzgador. Pues bien, establecido el desahogo de las pruebas, debemos de decirles que viene otra etapa en la que la participación de las partes es de sumo interés. Y decimos que es de sumo interés porque el juzgador dicta un acuerdo en el que establece por desahogado los medios probatorios. En el entendido que si existiese algún medio de prueba sin desahogar, las partes deben de hacerlo notar en este momento para que el juzgador revise si se han desahogado todos los medios probatorios. De no ser el caso del desahogo de algún medio probatorio, inmediatamente se les va a conceder el uso de la palabra a las partes para realizar los alegatos de cierre, también llamados alegatos finales y conclusiones. ¿Qué sentido tienen estos alegatos? Pues el Ministerio Público llegará a la conclusión de la culpabilidad y la defensa los de inculpabilidad. Pero en este caso debemos de atender que si bien hablamos de la teoría del caso en la apertura, esta teoría del caso el Ministerio Público la viene preparando desde que recabó datos probatorios en la investigación ministerial. La defensa también comenzó a preparar su teoría del caso desde que se realiza la imputación o también cuando haya declarado la parte imputada desde en la averiguación ministerial. O sea, que la teoría del caso no se improvisa. Luego se van aportando pruebas para robustecer estos medios, esta teoría del caso con los medios probatorios. Inmediatamente se expone en la audiencia de juicio oral, en la apertura, pero hasta este momento todo ha sido preparación de la teoría del caso. Aterriza la teoría del caso en las conclusiones de cierre, cuando vamos a establecer una conclusión definitiva. Para esto decimos, el Ministerio Público, al establecer el cierre y comenzar sus alegatos, tendrá que reafirmar nuevamente el tema, la litis, el caso que se está ventilando. Establecerá los hechos con una secuencia cronológica de cómo sucedieron, quién es la víctima, quién es el agresor, en qué modalidades se realizó. Después de haber planteado los hechos, inmediatamente se apoya en los medios probatorios, o ahora con más técnica decimos, en las pruebas incorporadas en el juicio oral para justificar esos hechos. Al igual, su fundamento jurídico, que consiste en establecer la norma jurídica violentada,
debe de establecer los elementos del tipo penal y con qué pruebas está justificando cada elemento del tipo penal. Con todos estos medios probatorios que apoyaron esta teoría del caso, llegarán a una conclusión en la que establece que debe de ser sancionado el autor del delito, el acusado en este momento, determinando qué pena solicita. Pero además, de acuerdo a la disposición del 20 constitucional en su apartado C, el Ministerio Público debe de solicitar la reparación del daño para que se le subsane el daño causado a la víctima. Y se recomienda que esta petición debe de ser integral. Y cuando decimos que la petición es integral, debemos de entenderla que se trata de solicitar no solamente el daño material, también el moral. El daño moral muchas de las veces no se solicita porque no recabamos elementos probatorios para justificarlo. Pues el Ministerio Público está obligado a solicitarlo, independientemente de que la víctima, al ser coadyuvante acusador, también tiene la obligación de aportar pruebas, de ayudar a la investigación para que sea resarcido de los daños que sufrió. Pues bien, la conclusión sería esa. Por eso son alegatos de cierre y conclusión. Se cierra esta etapa, pero estoy solicitando que sea sancionado el acusado. La misma postura tendrá la defensa, porque inmediatamente se le concede el uso de la palabra a la defensa, en el que también tendrá que establecer lo relativo al tema, los hechos tal como sucedieron, procurando rebatir, por eso es debate, rebatir lo dicho por el Ministerio Público, porque puede ser que los hechos que narró no consten tal como está, porque hacemos hincapié, ninguna de las partes está leyendo el expediente, lo tienen que exponer de acuerdo a la teoría del caso. También establecerá con qué medios de pruebas va a desvirtuar, puede ser todo el delito, puede ser las agravantes, y tratar de introducir atenuantes o inculpabilidad. Ese es el papel. Y establecer, en su caso, que no fue violentada la norma jurídica, o si bien fue violentada, existe una excluyente de responsabilidad en el que puedes conseguir una sentencia absolutoria. En conclusión, solicitará con este cierre de alegatos inculpabilidad o aminorar la penalidad, que esto debemos de hacer hincapié, que también es parte de la defensa. No siempre cuando obtenemos sentencia absolutoria fue buena la defensa. Una defensa es buena cuando también se logra disminuir la penalidad por el hecho ilícito realizado. Pues bien, pero ¿qué viene sobre este punto? Que pueden haber réplicas y dúplicas. El Ministerio Público a la vez puede solicitar el uso de la palabra para hacer la réplica a la defensa, y la defensa puede realizar la dúplica respecto a lo que ha argumentado el Ministerio Público. Pues bien, continuando con este evento procesal
que debe ser una sola audiencia, inmediatamente el secretario auxiliar del juzgado, algunos le dicen secretario auxiliar, otros nada más auxiliar del juzgado, debe de elaborar un acta mínima. En esta acta mínima deberá de establecer lugar, hora y fecha en que se realiza el evento. ¿Quiénes fueron los intervinientes? ¿Quién fue el juzgador, el servidor público? Y una síntesis de todo lo actuado, o sea, lo que hemos narrado, se hace una síntesis, por eso se llama acta mínima, que se le entrega inmediatamente al juzgador. El juzgador, al recibir el acta mínima, establece que se retira de la sala decretando un receso en el que le advierte al público el tiempo de receso. Algunas leyes establecen que puede disponer hasta de 24 horas. Sin embargo, el juez debe de valorar y establecer qué tiempo requiere para deliberar. Lo mismo le comunica a los intervinientes, con la finalidad que, si lo consideran, se retiren de la sala de la audiencia, pero que regresen en la hora prefijada. Pues bien, el juzgador, al estar en su sala contigua de la sala de audiencias, debe de meditar, de estudiar, de analizar todo lo actuado y de acuerdo a cómo lo haya percibido. Y en este momento el juzgador debe de apoyarse en la psicología procesal, porque podemos mencionar, a vía de ejemplo, que el testigo estuvo contestando acertadamente, pero de sus micromanifestaciones, de sus ademanes, de su nerviosismo, de su semblante, puede concluir que no decía la verdad. Para eso sirve el principio de mediación. Lo mismo podemos aplicar de la víctima, del imputado, del perito, respecto a sus reacciones durante este evento de desahogo de pruebas. El juzgador debe de estar en este momento meticulosamente asentando lo que se dice técnicamente sus impresiones, o sea, al percibirlo, cómo influyó en su ánimo. Eso es lo que se pretende, en el ánimo del juzgador, se dice. Pues bien, ante este momento que se pone a dilucidar, ¿en qué sentido va a resolver? Eso es lo esencial. Si va a resolver condenando o va a resolver absolviendo. Decíamos que requiere de todo el tiempo necesario, tratando de no excederse de estas 24 horas. Pues bien, pero al regresar se realiza lo que se denomina la reinstalación de la audiencia. En este momento, en la reinstalación de la audiencia, el público ya debe de estar, los intervinientes ya deben de estar. El juzgador procederá a establecer el sentido
de la sentencia, o sea, a qué conclusión llegó para decretar lo siguiente: absolutoria la sentencia, la dicta en sentido absolutorio, inmediatamente debe de decretar la libertad del acusado. No puede tenerlo un minuto más privado de su libertad en caso de que esté en reclusión, en prisión preventiva, o estando sujeto a proceso, que también es una limitación a la libertad, se debe de decretar inmediatamente por disposición del 18 constitucional, en el sentido de que solamente cuando haya pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva, y si ya fue absolutoria ya no debe de existir la medida cautelar de la prisión preventiva. En caso de que sea la sentencia condenatoria, el juzgador en este momento nada más explica, ojo, algunas leyes dicen, leerá el punto resolutivo de la condena. No, debe ser atendiendo a la Constitución, que dice en el 17 constitucional que la sentencia se le explicará oralmente a los sujetos intervenientes, específicamente al acusado y al público en general, porque el público que está percibiendo todo este evento es un supervisor de la impartición de justicia y podrá determinar si nuestra justicia con este procedimiento es transparente. Algo que se ha criticado mucho en nuestro medio, que nuestra justicia no es transparente. Pues bien, al decir que es condenatoria, no establece en este momento el quantum de la penalidad, o sea, la sanción a imponer, privativa de libertad, multa, decomisos, etc., sino que nada más anuncia que es acusatoria, fijando en este mismo momento que se va a realizar otra audiencia, que algunas leyes dicen que dentro de los 3 días, otros dentro de los 5 días, pero se fija en este momento para la individualización de la pena, que es otra audiencia en la cual también concurre el Ministerio Público, la defensa, el acusador coadyuvante y el condenado. Ante esta presencia y esta audiencia, que nuevamente se vuelven a identificar y a individualizar, se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que éste establezca concretamente qué pena solicita que se le imponga al condenado, pero apoyándolo con pruebas. Y claro, no vamos a realizar un nuevo juicio oral que ya hicimos, sino pruebas que puedan respaldar que es reincidente, que no tiene trabajo, que vive de la vagancia o vive en vagancia más bien. Entonces todos esos elementos es para reforzar la penalidad. También tendrá el uso de la palabra. Además, solicitará que se le repare el daño a la víctima. La víctima sobre este particular podrá hablar para reforzar lo argumentado por el Ministerio Público para la reparación del daño. Inmediatamente se le concede el uso de la palabra a la defensa. El defensor en este momento invoca que la pena sea mínima
y también aporta pruebas, que no tiene antecedentes penales, que es una persona honesta y trabajadora, cartas de recomendación, cartas de buena conducta, estudios que realiza, etcétera, etcétera, con tal de ver que la penalidad sea la mínima posible. Con relación a la reparación del daño, que normalmente se exhiben también documentos para justificar los gastos erogados por esta lesión sufrida por la víctima, pueden ser objetados, pueden ser rebatidos y luego se resolverá. Dos aspectos esenciales que son resolver lo relativo a la sanción de privación de libertad, de multas, de decomisos, de prohibición a lugares, se va a aceptar, tomando en cuenta los argumentos de las partes y las pruebas aportadas. En relación a la reparación del daño, puede suceder que se determine la cantidad o, en su caso, se vaya a cuantificar en ejecución de la reparación del daño. Y esto es la parte civilística de la reparación del daño. Y decimos la parte civilística porque desde un principio estamos viendo de que la reparación del daño va enfocado al particular, al sujeto que sufrió el daño, no es a la sociedad. Sin embargo, las leyes le han dado el carácter de pena pública, pero es la parte civilística. Por eso es que en ejecución de sentencia se realizará. Y de no poderse lograr su cobro en el procedimiento penal, se podrá concurrir a los órganos civiles para recuperar lo que se le ha condenado, no, más bien para que se le cubra a la víctima a lo que fue condenado el autor del delito. Así es, pues yo creo que ha sido muy interesante, profesor, pues toda esta cuestión de la última parte del procedimiento penal. Creo que con las reformas pues se le da un mayor peso, ¿no?, respecto del procedimiento, se da una cuestión un poco más vivida, ¿no?, ahí ya no tanto un tanto codificado, ¿no?, sino que ya tiene una mayor participación, pues todo lo que es el jurado, todo lo que son las autoridades, ¿no?, los jueces. Yo creo que ya es una parte un poco más activa. Y pues yo creo que es muy muy interesante, ¿no?, para todas las personas que pues se interesan por esta parte del derecho, ¿no?, tan bonito que es el derecho penal. Creo que es bastante ilustrador. Y pues a modo de conclusión, la más cordial bienvenida, doctor. Buenos días. Muchas gracias nuevamente con ustedes en este interesante evento en el que se tratan temas de sumo interés jurídico. En esta ocasión hablaremos del juicio oral. Debemos recordar que en pláticas y sesiones anteriores hablamos de la investigación inicial que realiza el Ministerio Público, en el que recaba datos para esclarecer el hecho ilícito que investiga. Posteriormente hablamos también de lo relativo a la investigación preliminar que se realiza ante el juez del control, en el que se trata de establecer la imputación del hecho ilícito al imputado, y después de su declaración se dictará el auto de vinculación a proceso. Esto lleva luego a otra etapa que dijimos.
Facultad de Derecho. Buenos días, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días a la Facultad de Derecho, a todos nuestros podescuchas, a todos los que nos hacen el favor de vernos por el video. Pues hemos tenido una serie de conversaciones con el doctor Polanco Braga, con quien me encuentro el día de hoy, respecto del procedimiento penal, respecto de todas las cuestiones penales que se ven, y pues aquí le doy. Y la carpeta administrativa que realizó el juez de control. Una la realizó el Ministerio Público y la otra el juez ante el juez de control. Pues bien, el juez de control competente al recibir el auto de apertura a juicio inmediatamente debe de fijar día y fecha, hora, para que se realice el juicio oral. En este auto de juicio oral, de apertura a juicio oral, se debe de haber aportado los domicilios, lugares donde deben de ser citados los intervenientes, que deben de obrar. Citados que hayan sido, se debe de concurrir en día y hora señalado. Sin embargo, vemos que es la etapa formalizada en la que se siguen practicando diligencias, con la finalidad de que el Ministerio Público pueda formular la acusación. Realizada la acusación, se inicia la etapa intermedia, en su fase escrita y fase oral. En la fase escrita se recalca la acusación, se ofrece pruebas por el Ministerio Público. De este escrito se le da vista a la defensa y al acusador coadyuvante, en el que ellos podrán también por escrito contestar, pueden aceptar lo que dice el Ministerio Público, pueden refutar, contradecir, argumentar, y la defensa específicamente puede oponer excepciones. Ante esto se celebra una audiencia oral en la misma etapa intermedia, en el que ratifica el Ministerio Público su acusación, y la defensa trata de establecer sus argumentos contradictorios a esa acusación. Desde luego, cada uno aportando sus respectivas pruebas. Pero la defensa puede oponer excepciones y puede desvirtuar desde esta etapa la acusación. Pues bien, realizada esta secuencia que establecemos, inmediatamente el juez de control dicta un auto de apertura a juicio oral. Auto que se realiza por escrito, que le remitirá al juez oral en turno o competente, acompañando todas las actuaciones, toda actuación, específicamente la carpeta de investigación